Mantengan el fuego encendido. Jamás permitan que se apague. Al calor del fuego. Bienvenidos a nuestro programa El Calor del Fuego. Como les habíamos anunciado, vamos a hablar de la importancia de hacer ejercicios espirituales. Decía San Ignacio que así como el caminar y el correr son ejercicios para el cuerpo, también todo modo de meditar, de orar, de contemplar, podríamos llamarlos ejercicios espirituales. Y bueno, Pili es una experta en ejercicios porque yo creo que se conoce todas las casas de ejercicios de Medellín, del área metropolitana, de Antioquia y hasta por fuera de estas tierras. Yo he tenido la oportunidad de participar también de muchos ejercicios espirituales, pero hoy vamos a tener una invitada que está encargada de una casa que se ocupa precisamente de ello y que quiere motivarnos muchísimo a que tengamos presente esto de hacer ejercicios por lo menos una vez al año. Pili, un gusto Yo pienso saludarte. que es muy necesario que el individuo, que la persona se instale en ese recinto sagrado que es el yo, y, o sea, el interior, el ser. Qué bonito eso. Que no se trata de perseguir el tener, sino el ser. Que hay que cultivarnos y para eso hay que buscar lugares apropiados para hacerlo. O sea, obviamente no te vas a ir para la playa con la Oriental, o sea, la calle más concurrida de nuestra ciudad, Medellín, que es desde donde se transmite este programa. No nos vamos a ir para allá a buscar la presencia del Señor porque tanto ruido externo no nos va a poder escuchar la música interna, que es la música de nuestro Dios. Y por eso Nora nos va a hablar de un lugar hermoso, un lugar silencioso, bien cuidado, bien tenido y además bien atendido por ustedes. Nora, bienvenida. Muchas gracias, me siento muy a gusto porque realmente pues soy una apasionada de Jesucristo y de los ejercicios espirituales y siento que el ser humano necesita lo que tú decías, Pili, ¿no? Necesita esos espacios de intimidad para encontrar en el fondo de su ser, encontrarse a sí mismo y encontrándose a sí mismo, encontrarse con Dios nuestro Señor, que le busca siempre, ¿no? Mira, el objetivo de los ejercicios, según San Ignacio, es facilitar ese encuentro entre dos personas que se buscan, ¿no? La criatura busca a Dios y Dios ya la está buscando antes, ¿no? Sí. Entonces se necesita un espacio, como tú decías muy bien, de soledad, de silencio, ¿sí? Santa Teresa de Jesús decía, para encontrarle a no el menester alas, no necesito volar, no sino ponerme en soledad y mirarle dentro de mí, apoyando lo que tú decías, ¿no? Nora, yo sí quisiera que habláramos un poquito del silencio y la quietud, porque a veces entonces nosotros quedarnos quietos, Alejo, o sea, establecer la quietud, tener quietud, porque a veces, bueno, hacemos silencio, pero empezamos a mover los brazos o queremos caminar, pero a veces establecer la quietud es muy difícil, hermana, y es necesario, y cuando estamos en quietud, ahí es donde se empieza a mover el ser interno y encontramos qué es lo que no está bien. En el ser interno, o sea, el movimiento interior, ahí sí lo detectamos. Claro, claro, sí. Y esa quietud requiere, bueno, de un espacio físico, pero también de una apertura del corazón, ¿no? Porque muchas veces tenemos el silencio externo, ¿no? Pero si nuestro corazón está revuelto, entonces no acallamos emociones, sensaciones y no podemos abrirnos, Entonces es necesario... es una soledad poblada, ¿no? No es una soledad llena de vacío, sino poblada, ¿no? Decías, sí, yo pensaría que Dios está hablando en todo momento, ¿cierto? Incluso en el ruido nos está hablando. Lo que pasa es que cuando uno está en medio del ruido, pues está la voz del Señor, pero hay muchas otras cosas, ¿cierto? Entonces uno podría tratar de aguzar el oído y en medio de ese bullicio también como abstraerse y encontrarlo, pero sí se necesitan lugares, espacios, la habitación personal, no sé, muchos lugares que propician, como dice Pili, de mejor manera el silencio. La hermana Nora Duque es esclava de Cristo Rey y es la directora de la casa de ejercicios La Colombier.
Esto está en La Ceja, Antioquia, y aquí hay unas imágenes que les vamos a ir mostrando porque este es un lugar de silencio especial, de esos lugares que quisiéramos visitar, donde queremos estar, donde se han producido tantísimos encuentros, supongo yo, hermana. Aquí está la casa preciosa de la Colombier. Para los que no la conocían, pues una opción muy bonita que se tiene en Antioquia para venir a hacer ejercicios espirituales. ¿Esta casa lleva muchos años? ¿Usted es la directora ahora de la casa? Sí, la casa tiene 57 años de funcionamiento, ¿no? Y es muchísima la gente que pasa anualmente por allí. El año pasado en las estadísticas, porque llevamos estadísticas, pasaron más de 2.300 personas haciendo la experiencia en distintas modalidades, ¿no? Fin de semana, 3 días, 5 días, 8 días, de acuerdo como con la profundidad y el grupo al que te vinculas, ¿no? Hay grupos abiertos donde puede ir mucha gente y la motivación más grande por la que yo estoy aquí es conquistarlos a ustedes y a los televidentes para que se den esa oportunidad. San Ignacio, que fue el creador, el que recibió el don de los ejercicios, porque es un don, precisamente en una época adversa de su vida, tuvo mucho tiempo de soledad y de silencio y sintió que Dios se comunicaba con él de una manera inmediata, en inmediatez, que Dios le había perdonado, lo amaba, estaban en la historia de su vida desde siempre. Y él, precisamente con su afán de querer ayudar a otros, sistematizó a través de unos ejercicios espirituales que son encuentros en intimidad con el Señor, para que muchos tuvieran esa oportunidad. Entonces, ir a ejercicios es como bucear en tu propia vida, ponerte con un acompañante, como un maestro espiritual que te va conduciendo, ¿no? La casa de ejercicios es como un gimnasio espiritual, ¿no? Donde tienes un entrenador, digamos, que es un acompañante que te va conduciendo. Tú tienes que abrirte a la experiencia de Dios, porque es el Espíritu Santo el que realmente descubre esa presencia que siempre ha estado ahí acompañando, consolando, iluminando, trazando el horizonte de tu vida, mostrándote el sueño de tu vida, ¿no? Y en ejercicios tú descubres ese sueño y también los impedimentos que ponemos para no realizar ese sueño de Dios. ¿Cómo nos sueña Dios? Como seres humanos, plenamente humanos. El ser humano, mientras más humano, es más divino, ¿no? Entonces es necesario. A mí me gusta lo que decía ahorita Alejo, y es, ¿sabes cómo lo pienso yo, Alejo? Como si esos ejercicios son, ¿te acuerdas de los radios que uno tenía cuando estaba chiquito que tenían antena? Sí. O sea, yo tuve esos radios, un radio pequeñito, transistor, era un radio pequeñito que tenía una antena, y yo me pasaba por toda la casa intentando conectar con una emisora, sintonizar con una emisora. Y en el momento en que yo sintonizaba, me tenía que quedar quieta. O sea, esa es la necesidad tan grande de que nosotros cultivemos el escuchar a Dios en el silencio, para que después, en la vida corriente y cotidiana, tú distingas rápidamente la voz de Dios. O sea, el discernimiento hay que practicarlo, ejercitarlo, para que en la vida cotidiana después, cuando yo escuche a Dios, diga, es por aquí. Es por acá. Eso decía el padre Mauricio Uribe Duque, decía que uno tenía que sacar como la antena, para conectar. vamos a verse, conectar y hacer esa sintonía con el Señor. Y eso lo posibilitan espacios como este. Tenemos la alegría de contar con espacios así y a veces no los aprovechamos, o sea, no siempre son cosas que son costosas, no, a veces gastamos mucho en todo lo otro. La hermana, tú decías ahorita, necesitamos muchas cosas para la vida y alimentamos muchas cosas en la vida, pero le dedicamos poco a lo espiritual, no alimentamos la vida en el espíritu. Cuéntanos eso. Sí, efectivamente, pues la dimensión física, tenemos que crecer como seres humanos y entonces el cuerpo lo tenemos que cuidar, ¿no?
y hacemos muchas cosas para cuidarlo, la alimentación, el sueño, el deporte, la parte lúdica, recreativa, la parte intelectual, cuánto tenemos que estudiar, estar al día, ¿no? Estar al día. Pero esa dimensión espiritual le dedicamos muy poquito espacio, y es la que sostiene, ¿no? La que hace como de fundamento, de pilar, para que esas otras dimensiones estén en armonía, ¿no? Estén en armonía y nada, pues... Entonces gastamos pensiones en el gimnasio y después valoramos tanto el cuerpo que pagamos un gimnasio para ir y no importa el valor a veces, y a veces los ejercicios nos cuestan muy poquito. Y no tenemos como, y ahí sí como que nos duele o como que no somos capaces o lo aplazamos y entonces se nos va quedando pendiente. Y un día, 2 días de ejercicios espirituales, 3 en el año, hacen una diferencia en la vida, porque yo quiero que también digamos para qué son importantes los ejercicios. San Ignacio pues es el padre del discernimiento, el caballero de las 2 banderas, y a veces a veces no, casi todo el tiempo está en esa lucha, zarandeado, y uno necesita constantemente estar tomando decisiones, y San Ignacio nos ayuda al discernimiento de esas decisiones que a veces están pendientes, ¿cierto? Una situación laboral, una situación familiar, una situación de pareja, una situación espiritual concreta, el deseo de hacer un cambio en la vida, una transformación, o porque sentimos que el Señor nos está jalando a escalones superiores. Entonces, si lo dejamos ahí, si como que esperamos que todo se vaya dando de manera espontánea, yo creo que a veces la vida se queda en un mismo punto, pero los ejercicios sí nos permiten por lo menos comprender, hacer discernimiento, tomar decisiones, ordenar la vida, que es lo que dicen. Ordenar la vida. No sé qué le agregarían ustedes a esto. No, sí, sobre todo ordenar la vida. Y yo te escuché cuando estabas haciendo como la preparación para este programa, y estabas hablando del principio y fundamento. Sí. En realidad en la vida no nos podemos pasar sin saber qué sentido tiene mi vida. O sea, yo no puedo vivir mi vida como si fuera un animalito. Yo no puedo vivir mi vida como si no tuviera una meta, como si no me haya trazado unos proyectos. San Ignacio insiste mucho. ¿A qué vienes? ¿Qué estás buscando? ¿Qué deseo tienes? O sea, y desde ahí emprender un camino, un peregrinaje. O sea, yo pienso que es peregrino San Ignacio, definitivamente nos hace peregrinos a nosotros también. El peregrino de la voluntad de Dios, que te hace descubrir ese sueño de Dios que está como impreso en ti mismo, en tu propio ser, que es el principio y fundamento, que en definitiva es Él, ¿no? Y que nos va haciendo crecer, ¿no? O sea, el padre Baena, yo quiero mucho al padre Gustavo Baena, él habla precisamente de ese acto creador ininterrumpido de Dios en el ser humano. Dios nos está creando continuamente, haciéndonos cada vez más humanos, más divinos, más a imagen de su Hijo, ¿no? Y eso es lo que necesita esta humanidad, seres humanos acabados, ¿no? Y Dios es el que realiza esa obra en nosotros, ¿no? Y en los ejercicios se posibilita esa humanización del hombre. Claro. Vamos a ver... Veces, perdón, Alejandro, a veces la gente dice, pero es que yo no soy capaz de irme 3 días a rezar a una casa de ejercicio. 3 días, en silencio, y en silencio. Y piensan mucho en que rezar oraciones vocales, ¿no? Y es verdad que Ignacio habla de que la oración vocal, pues, en determinadas etapas de la vida puede ayudarte, pero no es a rezar, es a bucear en tu propia vida, es a interiorizar, y lo que menos se hace son oraciones vocales. Entonces, es que es distinto, hermana, los ejercicios de San Ignacio a los retiros espirituales, por ejemplo. En los retiros muchas veces tenemos conferencistas, personas que saben mucho de muchos temas, que nos orientan espiritualmente y son valiosísimos. Los ejercicios espirituales de San Ignacio son en silencio porque tú mismo, eres el que te encargas de hacer el ejercicio. O sea, el otro no puede ir al gimnasio por mí. Eso, exactamente. El otro no puede ir a hacer ejercicio, no puede levantar pesas por mí, el otro no puede trotar por mí. Si no lo hago yo,
no voy a volverme pues cuajo, lo que quieran decirlo. No voy por eso es que Alejo está tan... Por eso es que yo soy así. Porque hacer mucho ejercicio, pero espiritual. Pero espiritual. De eso es súper bueno. Se nota que sí, se nota que sí. Pero sí, aquí en la clave de San Ignacio, y lo interesante es esto, que uno de pronto tiene la tentación de llevarse el celular, o de llevarse la Biblia, incluso para leerla de corrido y entonces también distraerse. La Biblia va a ser importante, pero tanto cuanto la necesitemos, o de llevarse un libro alterno o un libro de espiritualidad que te distrae y te saca de ti mismo. No, San Ignacio lo que quiere es, ahorita lo dijo alguna de las dos, muy bonito, como entrar dentro de sí mismo y sacar, ¿cómo dijiste tú al comienzo, Pili, tan bonito? Es el ser, es entrarse en el ser y crecer en el ser. En el mundo maravilloso, pero dijiste una palabra tan bonita. En la como presencia. En el sagrario del ser. Ah, claro, en el sagrario donde Dios nos habita. En el sagrario del ser. Y ahí es donde Él quiere trabajarnos. Y cuando hablamos de vocación, es vocación de mamá, vocación de papá, vocación de trabajador, vocación religiosa, todas las vocaciones entran aquí. Yo debo descubrir qué me está diciendo Dios, para dónde me lleva, dónde me dirige. La lucha que tú hablabas ahorita, Alejo, es muy importante, Madre Nora, que también lo digamos, es esa lucha entre el bien y el mal, las dos banderas que señalabas. Siempre estamos en esa lucha, siempre el mal está queriendo sacarnos de esa humanidad, y siempre el Señor nos está queriendo ubicar en el centro de nuestra vida, donde somos más humanos. Pero Dios, el espíritu del bien, o sea, Dios tiene más poder que el mal en nosotros, ¿no? Por eso tenemos lo que tú decías, me gustó mucho, despertar esa antenita, tener esa antenita para percibir que la fuerza de Dios es más grande dentro de mí, y que el mal, si yo estoy en sintonía, si estoy conectada, el mal me va a golpear, pero no tiene ese poder, no me derriba. No tiene ese poder de derribarme, no me derriba. Yo recuerdo que tenía un llaverito que decía: la bondad vence siempre, la bondad vence siempre. Pero hablemos un poquito de lo que señalábamos mientras veíamos la nota, los sentimientos. O sea, en San Ignacio son muy importantes el movimiento del cuerpo, o sea, que siente el cuerpo y cuáles son los sentimientos, o de consolación o de desolación. Pero a veces la religiosidad popular se vuelve muy sentimental, muy de los sentimientos. Que es más como sentimentalismo. por fuera. Que es más, por eso decía la nota, sentimientos reales y profundos. No sé cómo lo decía la nota exactamente, pero decía: atención al sentimiento, pero real y profundo. Porque es que es muy importante, Alejo, no dejamos de ser sensibles. En realidad yo hay veces lloro mucho cuando hago los ejercicios y lloro mucho, pero también entiendo que esas lágrimas son como de sanación. Pero es importante que uno asuma la vida con una responsabilidad y una seriedad no sentimental, sino una responsabilidad por sí mismo y por los otros, teniendo a Dios como centro. Ahí también lo decía el Padre. Sí, y es que en ejercicio se trata de sentir y gustar, esas son dos palabritas claves, ¿no? Sentir y gustar la acción de Dios en tu vida. Entonces no es un sentimentalismo que te mueve desde la epidermis, sino son sentimientos profundos a través de los cuales tú vas haciendo ese discernimiento para decir, bueno, Dios consuela, Dios siembra paz, Dios siembra alegría. El mal espíritu te mueve de otra manera, ¿no? La turbación, la desolación. Ignacio dice como si me asentasen, ¿verdad? No tengo esa profundidad. Entonces es ir descubriendo esa acción de Dios permanente que te hace más ser humano, ¿no? Que te hace más... Y ¿saben qué me impresiona? Sí. Porque San Ignacio habla el conocimiento interno de Jesús en nosotros, él lo decía, el contemplar a Jesús, cómo habla, cómo actúa, pero para amar y servir. Con un objetivo, sí, con un propósito. Y contemplamos a Jesús. Para en todo amar y servir, dice. Contemplamos a Jesús en esas segunda, tercera y cuarta semana de ejercicios para que Él nos contagie sus sentimientos, sus actitudes, sus instintos, ¿no? Que lleguemos a tener hasta los instintos y los pensamientos de Jesús. Y eso se hace contemplándolo a Él como por ósmosis. Se va afectando, se va pegando la bondad. Hermana Nora, tan rico que está usted aquí.
Me siento tan feliz de que haya venido al programa. Yo me siento muy a gusto porque ustedes son dos personas expertas. Ya veo, tiene muchos admiradores aquí dentro del canal. Hace poquito un grupo de nuestro canal estuvo allá en la Colombiero, tuviste un encuentro con ellos y quedaron muy impactados. Me alegro mucho de tenerte porque se te siente también como toda esa espiritualidad de la que has bebido y que quieres como compartirla a todas las personas con las que te encuentras. Con los ejercicios ocurre como cuando hacemos ejercicio, que si uno deja de hacer ejercicio, entonces los músculos se caen y ya viene la barriguita para afuera otra vez y no tenemos la misma fuerza y vitalidad. Entonces uno puede hacer ejercicios un día, pues, pero hay que mantenerlo durante todo el año. Por eso decía en la nota, se necesita el año completo para uno mantener como esa dinámica de oración constante, de contemplación constante, para no ir a caer, a desfallecer. Ya vamos a preguntarle a la hermana sobre la casa nuevamente, pero esta es la imagen del padre Pedro Legaria, se las vamos a mostrar en este momento. El padre Pedro Legaria, ¿quién es este hombre, hermana? Cuéntame. Bueno, un sacerdote navarro, paisano de San Ignacio, ¿no? Que vivió muy profundamente la espiritualidad de los ejercicios desde que era muy jovencito, ¿no? Hizo sus ejercicios teniendo 14 años y toda la vida quiso ser jesuita, hizo los votos en la Compañía de Jesús y tenía carta de hermandad, pero era hijo único y su mamá era viuda, entonces él tenía que velar por ella, no pudo entrar a la Compañía de Jesús, pero siempre tuvo una pasión, yo diría la pasión de su vida, los ejercicios espirituales. Entonces nos fundó a nosotros, esclavas de Cristo Rey, para ayudar precisamente a la Compañía de Jesús en el ministerio de dar, acompañar ejercicios y llevar las casas de ejercicios. Por eso nosotros pues somos... ¿Tienen casas en todo el mundo? Tenemos casas en los países donde estamos, ¿no? En España muchas casas, en Cuba. Qué carisma tan México. Chévere, ¿no? Qué carisma tan rico, ¿no? Estar en las casas de ejercicios como viendo donde se produce, el laboratorio donde se transforma la vida. El ser humano donde se transforma la vida. Muy buena esa expresión. Me encanta. Sí, es un laboratorio. El padre fundador nuestro decía también, son como esos hospitales donde la gente llega a transformar su vida, a curarse, a recibir la sanación y a reencontrarse con ese sueño maravilloso de Dios, ¿no? Y entonces funda esclavas, es una palabra a la que le tenemos susto, Pili, ya incluso se cambia por sierva, ¿cierto? Hay siervas también de muchas comunidades, pero la palabra esclava a veces genera distancia. ¿Cómo entenderla de manera adecuada? Porque la palabra de María es maravillosa, y aquí la esclava del Señor. Eso me ¿cierto? Entonces no hay que tenerle miedo como a esa donación total o como ese servicio profundo, pero para un joven creo yo que a veces la palabra esclavo es como, ¿cómo así? Explíquemelo más. No, pues eso, la Virgen María se entregó totalmente, pero por amor, ¿verdad? No es una esclavitud servil, sino una esclavitud que te lleva a hacer una donación plena de lo que eres, no tanto de lo que tienes, sino de lo que eres, para ponerla al servicio de Dios y de la humanidad, ¿no? Porque a Dios nuestro Señor le servimos aquí, es en el otro, en ti. Entonces nuestra esclavitud es una esclavitud que te hace libre para amar y servir, para ponerte a disposición del otro, pero siempre yo pienso que la Virgen María lo hizo pues con una alegría de corazón, con una generosidad, con una plenitud que le hizo libre, plenamente libre, para poder entregarse a los demás. Cuando uno habla de esclavitudes y esclavitudes en el mundo actual, al celular, a los otros, a las drogas, esa esclavitud nos da en la libertad de la que está hablando la Madre Nora, sino precisamente esa libertad que permite que el hombre se exprese tal cual es, el centro de las posibilidades donde Dios nos habita y desde ahí sale toda la posibilidad de ser humano. Pero no tenemos que tenerle miedo, no le tienen miedo a la esclavitud que sí da las cosas del mundo. En la que ya estamos, en las que ya estamos.
Vamos a tener miedo a ser esclavos del Cristo Yo me Rey. siento muy libre, o sea, yo me siento libre desde dentro, entregando mi vida, entregando mi vida. Yo le voy a mostrar otra casa y usted me va a decir esta casa dónde queda, si es al ladito o dónde queda. Esta casa es de las esclavas de Cristo Rey. Sí, claro. Ese es nuestro noviciado, la cabaña de San José. Ahí también dan ganas de estar. Que es otro sitio donde se hacen los ejercicios espirituales y estos espacios, gimnasios del espíritu, ¿no? Gimnasios del espíritu, no vamos aquí. Como mi hijo que estudia en el San Ignacio y decía, estudia en el San Gimnasio. San Gimnasio. En el San Gimnasio. ¿En qué año? Cuando estaba muy chiquito, cuando estaba apenas antes en el preescolar, antes de entrar a primero de primaria, como pre-kinder, no sé, antes, decía, ¿dónde estudias? En el San Gimnasio. Y yo entendía que tenía razón también. Sí, ahora sí que Porque Ignacio lo que hizo fue entregarnos unos gimnasios maravillosos de espiritualidad, entonces no le decía nada, no lo dejan. Ya sí sabe, pues, ya sí sabe y conoce mucho. Le encontraste el sentido. Ya se conocen todas las historias. Imagínense que es tan impresionante el hecho de estar en silencio. Mi primera semana de ejercicios en silencio me impresionó mucho porque el miércoles, o sea, del lunes a sábado, el miércoles nuestro acompañante nos dijo, ya están hablando. Hablado, ¿cómo estamos hablando? Pero tú has visto que uno también puede ser. Romper la comunicación. O sea, era sin gestos tampoco. O sea, si uno se calla, le salen letreros. Sí. Ahí nos estaban saliendo letreros. Y me impresionó mucho, madre, que el clic que hice en ese momento me di cuenta, claro. Volviste a retomar. Sí, volví a hacer clic otra vez, al silencio, adentro. Y en esa semana hubo una sanación en mi vida impresionante. Yo te lo creo, sí. Dios pasa, y cuando Dios pasa por una vida no nos deja igual, ¿no? A eso. Y los ejercicios espirituales lo que hacen es como sensibilizarnos de tal manera que contemplándolo a Él, pues no quedamos igual. Lo que tú dices, se produjo una sanación inexplicable que libera, que pone ordena, las cosas en su lugar. Ordena. O sea, yo pienso, los ejercicios ordenan. Sí, los ejercicios como entrar, barrer, trapear, organizar los libros donde van, quitar lo que sobra, sí, y sacudir el polvo, todo eso es hacerle ejercicio al alma, ¿no? Yo creo que por eso es ordenar la vida, porque ya uno mentalmente lo tiene claro, uno empieza, con razón este dolor interior, si era que estaba anclado en este punto de mi vida, en esta palabra que me dijeron, en esta puerta que se cerró en aquel momento, en este lugar donde me dijeron no más, no sigues, no vas, ¿cierto? Entonces es muy importante ordenar mentalmente también la vida para que espiritualmente fluya de mejor manera, esté más tranquila, más reposada, con paz interior, que es muy importante. Y cuando la vida está así, entonces ya dice, bueno, ¿qué hago? Empieza el servicio a pedir como campo, ¿cierto? Yo no me puedo quedar así, ya sé, le tengo que decir a otros que también pueden ordenar su vida, y empiezan los apostolados, las obras de misericordia, empiezan los compromisos. Compromiso pleno, o sea, tu tarea con la humanidad, tu tarea con el otro, sales de ti misma, esa luz que has recibido dentro te pone, como dice Alejandro, a amar y servir. Así a amar y servir. Y de pronto a llenar de sentido la vida. De pronto hay jóvenes que nos están viendo, mujeres jóvenes, así como Pili, que no se han casado y que de pronto tienen esa inquietud y tienen como ese gusto por las cosas interiores, pues también pueden de pronto darse la oportunidad de una experiencia de discernimiento con las esclavas de Cristo Rey, ¿no? Claro, sí. La vocación es un don de Dios, o sea, si yo volviera a nacer, yo diría, Señor, quiero hacer lo que he hecho en esta vida. O sea, me he sentido tan feliz que me llamara a servir. Primero, pues eso, Alejandro, es que Dios te quiera, ¿no? Que Dios te quiera. Pero nosotros a veces cerramos esa puerta a esa opción, porque el mundo pues nos atrae tanto, nos seduce,
con falacias, bueno, o también con no es para ti esto, entonces no tienes que estar aquí, ¿no? Pero discernir, sí, discernir, llenar tu vida de sentido. La vocación te pone a asimilar más profundamente la vida de Jesús y a seguir ese Jesús casto, pobre, obediente, puesto a los pies de los demás, puesto a servir, ¿no? Un Jesús compasivo, misericordioso, que te llama a ser luz para la humanidad, que te llama a donarte, y en esa donación encuentras la plenitud. Es una vida ganada, hermana, es una vida ganada. En esa donación encuentras tu vida, encuentras quien entrega su vida la ganará. Porque a veces qué desperdicio, es una palabra que usamos, sí. Qué desperdicio frente a hombres o mujeres consagrados. ¿Es una vida desperdiciada o es una vida ganada? No, para mí es una vida en plenitud, una vida en plenitud. Y Dios capacita, o sea, uno no es el que es capaz, sino que Dios te va capacitando, te va enamorando de Él y del ser humano, ¿no? De Él y del ser humano, porque nuestra vida no es una abstracción, ¿no? No es para, no. Entonces, cuando tú sientes una pasión por salvar, por ayudar, por iluminar, por consolar, por llevar y vivir el Evangelio, la vida se vuelve muy feliz. Y hay que ser claros, no solamente en la vida religiosa. No, claro. No, o sea, es en la vida. Toda la vida de ingeniero, la vida de camarógrafo, la vida de comunicadores, todos nosotros, la vida de mamá, es esa vida entregada que está diciendo Nora. Vamos a orar con el Papa y le pedimos, hermana, que nos cuente entonces si, por ejemplo, queremos ir a la Colombier a hacer ejercicios espirituales, ¿qué tenemos que hacer? ¿Listo? Ya, bueno. Vamos a orar primero con el Papa. Ahí está, justamente la oración también encaminada a lo que veníamos hablando, no todo está tan claro siempre. Bueno, si queremos hacer ejercicios espirituales en la Colombier, ¿esa casa está dispuesta para todos? ¿Cómo funciona? ¿Dónde llamamos? ¿Hay modalidades, nos decías también? Cuéntanos de esa casa, de la posibilidad que tenemos ahora de hacer ejercicio. Bueno, quiero contarles un poquito toda la actividad que tenemos, ¿no? Van colegios, primero, el año pasado las estadísticas fueron muy elevadas, ¿no? Más de 2.200 personas pasaron haciendo esta experiencia, ¿no? Muchos colegios privados y también colegios oficiales, porque tenemos una tarifa diferenciada, ¿no? Para que la gente pobre, de escasos recursos, también tenga esa posibilidad, ¿no? ¿Un colegio va con un grupo o va todo el colegio? ¿Cómo van? Van normalmente por grupos, supongo, por grados. Por grados y los alumnos de 11. Los de 11, porque no tenemos espacio para otro, ¿no? Pero también van profesores, profesionales, amas de casa, adultos que buscan, jóvenes que a veces como que se les ilumina y dicen, bueno, queremos darnos estos espacios, entonces llaman, hermana, ¿cuándo hay retiro espiritual? Nosotros organizamos retiros abiertos para personas, las televidentes que estén entusiasmados, pues llamar a la Colombier. O sea, no hay que estar en un grupo, uno llama y se va armando el grupo, ustedes lo van haciendo. Nosotros vamos conformando el grupo, en la medida que la gente va llamando, tenemos fechas, ¿sí? Ahora, en marzo tenemos una fecha programada del 29 al 31 de marzo. Bueno, en mayo también tenemos otro grupo del 17 al 19 de mayo. Luego tenemos en Semana Santa una tanda de 8 días que va a dar el padre Federico Carrasquilla. Ustedes saben que Federico Carrasquilla es un profeta. Va a estar con nosotros es aquí. El antropólogo más maravilloso, la persona más enamorada de Jesús. Sí, es lo más hermoso. Y entonces él va a dar una tanda de religiosas toda la Semana Santa. Para religiosas. Y también para laicos comprometidos. Así que Alejandro, si puedes, si puedes. Semana Santa es muy comprometida, madre. Van a salir revolcadas de allá. Bueno. Con el padre Federico.
También en junio tenemos otra tanda de 8 días para religiosas y a lo largo de todo el año son ya grupos organizados, ¿no? Los profesores de San Ignacio, los profesores de Calazán, de la enseñanza, las alumnas. Bueno, es que tenemos una solicitud muy grande de grupos que van llenando la casa. Pero me gusta mucho el hecho de que puedan pedirte a ti que si hay ejercicios, los tengas en cuenta, porque muchas veces, claro, la información no llega tan fácil, pero entonces nosotros sí la estamos dando constantemente, pero que la tengan ahí siempre. Siempre pueden llamar, entonces vamos cogiendo el listado, mira, en esta fecha hay, si te viene bien, entonces ya vamos separando, ¿no? Yo quería añadir una cosita, mira, nosotras las hermanas, por carisma, tenemos el don de acompañar ejercicios también. Pedro Legaria, nuestro fundador, fue un hombre muy adelantado a su tiempo. En 1917 le decía a las 3 primeras hermanas, como seréis vosotras, su español, ¿no? Como seréis vosotras las que haréis los ejercicios, os tendríais que aprender casi de memoria el santo libro de los ejercicios. Entonces, nosotros nos hemos tomado como en serio esto y nos hemos ido preparando, y la mujer, por don de Dios, tenemos como una sensibilidad también para hacer que brote la vida, que ya está en germen, la vida de Dios, entonces alimentar la experiencia. Pues Pili también se está preparando para ser acompañante, justamente en estos días estás adelantando un curso. Estoy haciendo un curso a distancia desde México. Se puede hacer. De acompañamiento. Digamos la página, si la sabes, si la recuerdas para que... Es Casa Quino, pero en este momento está cerrado el cupo, no sé si de pronto después se abre. Obviamente uno debió haber hecho con anterioridad los ejercicios para poder ser acompañante. Pero para mí es maravilloso. Madre, y le pregunto una cosa, ¿usted es acompañante de los ejercicios en la vida corriente? También. Explíquenos eso también por si alguien se antoja, porque yo soy fruto de los ejercicios en la vida corriente. O sea, la madre Luz Uribe, que todavía es mi directora espiritual, que es como un tesorito, un tesorito. Pero cuéntenle a las personas qué es eso y cómo lo pueden hacer. Bueno, realmente los ejercicios, según Ignacio los propone, son de un mes, ¿no? Y es imposible que una persona pues pueda, dentro de sus actividades, tener esta opción. Entonces, los ejercicios en la vida corriente es la experiencia de todo el proceso de los ejercicios, las 4 semanas, pero a lo largo de tu vida. Yo, por ejemplo, actualmente estoy dando ejercicio en la vida corriente a un grupito de 11 personas. Ha sido maravillosa la experiencia todo el año pasado y estamos ahora en la 4ª semana. Entonces, nos reunimos semanalmente, les doy una guía para la oración, se explican los documentos que tienen los ejercicios, ¿no? Las anotaciones, las adiciones, las reglas de discernimiento, se da materia para orar y la persona ora durante una semana, saca un espacio, tú lo sabes, ¿no? Un espacio de 1 hora, 45 minutos para su oración personal y se acompaña con el guía periódicamente para ver ese proceso. Y realmente yo estoy admirada de estas personas que están haciendo los ejercicios, porque es una maravilla. O sea, hay personas que la experiencia los ha ido transformando como profesionales, como amas de familia, como estudiantes, como apóstoles. Es que eso fue una idea genial. Yo creo que antes no se hacía, es más bien reciente lo de la vida corriente. Y ese sí es como ir al gimnasio todos los días, ¿cierto? Todos los días, mi rato de oración sagrado. Mínimo. Sí. Yo hay veces pues que las personas empiezan el proceso. No he tenido muchas personas que continúen. O sea, eso sí se necesita una perseverancia. Yo les digo, mínimo 3 veces a la semana hacer una oración dedicada a la contemplación. Sí, es como de adquirir el hábito, pero una vez se adquiere el hábito, ya la persona casi que lo necesita, le hace falta. Entonces, bueno, vayan pues por la libreta, traigan el lapicero para que anoten este teléfono que va a ser muy importante para los que quieren hacer ejercicios. La novedad es que tienen acompañamiento, eso es la novedad de Ignacio, es que uno no puede ir al gimnasio a hacer cualquier tipo de ejercicio, no sin entrenador. El entrenador personal. El entrenador personal. Entonces, eso es lo bueno, que no es una confesión, sino que es un acompañamiento para uno ir confrontando lo que va sintiendo en la profundidad del corazón. El teléfono, entonces, madre, yo tengo aquí el 553
7955. Ahí está, 553-7955, para que se comuniquen con las esclavas de Cristo Rey, para que vayan a la casa, la conozcan, si quieren solamente, también pueden ir por allá y tener este acercamiento con ellas. Maravilloso. Estamos en La Ceja, ¿cierto? En La Ceja. Sí, y también en La Cabaña, que fue la casa que tú mostraste en nuestro noviciado, también se programan tandas. Entonces, cuando trabajamos en conjunto, ellas apoyan nuestro trabajo, nosotros apoyamos el de ellas. Y también la casa de VID, Nuestra Señora de la Flor, el Centro de Formación VID, está organizando, y hay una plataforma espiritual creada por el CIDE con muchas propuestas. Nos hemos unido las obras que trabajamos con espiritualidad, el CIDE Medellín, la Colombier, los profesores de San Ignacio, que también tienen un movimiento que programan, que apoyan la experiencia espiritual. Se ha hecho un trabajo de regionalización, también se llamó. Eso. Muy bien, hermana, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Bueno, con mucho gusto. Pero fue un oasis. Un oasis, ¿cierto? Descansamos. Bueno, aunque sea hablando, descansamos. Con estas dos personas, que una conexión entre las tres. Bueno, hagamos trechosas. Eso. Bueno, muchas gracias, y a todos los televidentes que se animen a vivir la experiencia. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Hasta luego.